Quito, Manta, Guayaquil, existen sobreofertas de... Todo el mundo está construyendo. Todo el mundo está construyendo. Y hoy en día yo creo que las estafas no son inmobiliarias, las estafas hoy es el pan caliente. Sí, al no vernos todos presencialmente, hace que alguien pueda empezar a estudiar el mercado y analizar por dónde está la necesidad. Y una empresa que esté cuidando por años su prestigio, pues ya te da cierta certeza de que puedes hacerlo. Sí. Ahí. Hola, bienvenidos a Entre Muros. Aquí desmitificamos las inversiones inmobiliarias. Mi querido Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, bienvenidos a todos. Yo soy Marcos da Fonseca, una vez más acá. Y bueno, hoy tenemos un tema, cada vez un tema más interesante, ¿no? Mi querido Juan Pablo, ¿no? Creo que todos queremos hablar de este tema. Vamos evolucionando cada vez más. Yo creo que un tema hoy súper interesante con una invitada súper especial, Yadira Corella, broker dueña de Centro de 21, acá en Ecuador. Y bueno, bienvenida Yadira a nuestro Entre Muros. Gracias chicos por la invitación. Para mí siempre todo lo que sea contribución para el mundo inmobiliario y para la sociedad que está listo y presto para comprar un bien, aquí estoy. Bueno, Yadira, vamos a hablar hoy día un tema que nos han preguntado muchísimo y es al momento de comprar o de vender o de desarrollar un proyecto, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosas debo saber? ¿Cómo debo conseguir esos proyectos o cómo debo trabajar con esas personas o ese checklist que evita que yo sea estafado? Uh-huh. Hemos visto algunos datos que tenemos que iremos desarrollando sobre la cantidad de dinero que se mueve en estafas en el país, en la región, y es preocupante realmente ver que las esperanzas de las personas al iniciar proyectos o las esperanzas de las personas a comprar su sueño, que es su vivienda, ya hablábamos en capítulos anteriores, que es un sueño realmente, que una familia alcanza a comprar 1.5 viviendas en toda su vida. Imagínate la inversión que es eso. Y de pronto dar su entrada con mucho esfuerzo y perder la propiedad, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es justamente lo que comenta Juan Pablo, ¿no? Y eso es algo que viene pasando ya hace varios años. Yo creo que en todo lado pasa eso. Pero en Ecuador, como es un país mucho más pequeño, es mucho más fácil de detectar eso. Se ha escuchado la estafa de la persona personas, empresas supuestamente que han participado de ferias inmobiliarias y que solamente cogieron la entrada de la persona, vendieron una entrada de $500, $1,000, $2,000 y después desaparecieron. Uh-huh. Pero ahora la estafa ya está yendo a un otro nivel, que es la estafa digital, ¿no? Antes de iniciar el tema, a mí me gustaría que Yadira nos cuentes un poco cuántos años en el sector inmobiliario. Bueno, Juan Pablo, yo llevo ya en el negocio 10 años. 10 años empecé siendo agente y hace 9 años ya armando equipo, donde ya manejo mi equipo de agentes, tenemos ya una trayectoria bastante consolidada, somos un equipo, yo te puedo decir, del país, unos de mayor referencia. Somos un equipo, como te decía, con trayectoria y ya con experiencia. No somos asesores que recién estamos empezando, sino ya con resultados también. ¿Cómo ves el desafío del Ecuador para la actividad a la que tú te dedicas? A ver, en nuestro ¿Qué desafíos país, has encontrado? Mira, yo te voy a decir algo que siempre digo, porque aparte de esto estoy en el mundo del coaching. Y si algo te puedo decir es que el hecho que hayamos nacido ecuatorianos, siempre pasa algo. Yo amo a mi país, yo soy pro Ecuador, siempre estoy haciendo Somos cosas. Dos. Sí, Marcos ya tienes tu trayectoria, claro, aquí muchos años, ¿no? Sí. Claro. La verdad, yo amo a mi país y siempre pasa algo. Si no son que si los paros, que si el clima, que la parte política, que la seguridad, siempre pasa algo. Pero la parte es que la parte inmobiliaria siempre estamos hablando que es algo de primera necesidad. Entonces, si bien es cierto, como cuando pasamos una pandemia, fuimos una de las primeras industrias afectadas, pero también fuimos una de las primeras industrias que empezó a recuperarse. Entonces, siempre sucede algo, siempre hay una situación, pero siempre hay una necesidad. Siempre alguien tiene aprobado un crédito, siempre alguien tiene un ahorro, siempre alguien tiene que arrendar, siempre. Entonces, en ese sentido te digo, el enfoque nuestro como equipo no va al problema ni a las circunstancias, sino en buscar esa oportunidad que se presentan, porque
todo lo que ha sucedido en nuestro país desde antes de la pandemia incluso ha hecho que estemos en un momento de mercado de compradores, es decir, estamos con una sobreoferta. Y eso hace una oportunidad también para nosotros, para quien lo quiere ver desde ese punto de vista. Entonces, aquí lo importante es que si hablamos de ventas, es que el cliente, el propietario, quiera vender su propiedad y se permita ser asesorado al precio de mercado, porque eso es lo que marca totalmente la diferencia. Sí, comentábamos en un episodio que un precio es el que crees que vale y otro precio es el que realmente vale. Y la verdad es que el mercado define eso. Claro, y más interesante es eso, ¿no? Lo que comentábamos justamente, ¿no? La propiedad vale 125, el cliente quiere venderla su propiedad a 150 y el comprador quiere dar 115, ¿no? Yo creo que... Si no es menos, ¿no? Ahí es donde entra el expertise del broker inmobiliario. Y la importancia de un broker, ¿no? Es que yo creo que es súper importante siempre hacer énfasis en eso. Y hicimos énfasis en el otro episodio, la importancia de un broker, de un asesor que te va a acompañar, que va a estar contigo. Hay muchos documentos, hay muchas estafas, hay muchos problemas por detrás. Y a veces la persona piensa que, me voy a economizar ese 5%, 4%, hasta 3%, dependiendo de cómo se maneja. Y la verdad no está economizando, está teniendo más dolores de cabeza de lo que se imagina, ¿no? Pero bueno, vamos a las estafas digitales. ¿Qué te parece, mi querido? En el mundo digital, bueno, yo soy un amante digamos, un geek del mundo digital. Me encanta lo que es estar siempre a la vanguardia en el tema digital, aunque es difícil estar a la vanguardia en ese tema. Pero hemos escuchado últimamente, bueno, ya hace algunos años, esta inversión que es como fraccionar digitalmente una propiedad. En el país no se puede, legalmente no se puede en el país todavía, se hace en otros países, pero yo he visto particularmente a partir de mi experiencia que en el Ecuador hay una gran cantidad de estafas con esto. Compremos un departamento entre 20 personas, de hecho hay alguien que tiene por ahí capacitaciones sobre este tema. Compremos una propiedad entre 20 personas, paguémosla con cripto. Cada uno pone 10,000. Sí, pero paguémosla con cripto. ¿Hay capacitaciones para comprar entre algunos? Sí. Sí. La he visto. Sí. Una hora de capacitaciones prácticamente para casi todo. Si no sabes hacer un asado, ponles un tutorial. Con el TikTok. Sí. Entonces, ¿qué opinas tú de este modelo de fraccionamiento de propiedades? ¿Y qué has visto en el mercado sobre estas estafas digitales? Luego iremos un poco más al mercado más tradicional, pero ¿qué opinas tú de esta parte digital? ¿Qué has visto? Cuéntanos tu experiencia. A ver, yo les voy a contar, porque como ya empecé hace 10 años en el negocio, como se maneja hoy por hoy a como se manejaba hace 10 años es totalmente diferente. Antes nosotros como agentes inmobiliarios esperábamos que el cliente nos llegue por plataformas inmobiliarias, porque así era. Ingresábamos, subíamos a la plataforma, se realizaba la inversión y llegaba el cliente. ¿Qué sucede hoy por hoy? Como la parte tecnológica está evolucionando tan rápido, obviamente eso hace, también estaba justo investigando, que ha aumentado un 60% el tema de las estafas por el tema digital, porque es súper fácil. ¿Cómo te estafa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que detrás de la parte tecnológica no te están viendo siempre. Pues está alguien que puede ser oculto, un perfil falso, fotos falsas. Entonces, eso no hace que tengamos esta parte del contacto directo que antes había mucho más. Ahora incluso todo este tema del manejo del celular, el WhatsApp, ha hecho que se pierda esa parte de crear esa relación uno a uno con el cliente. Claro. Entonces, que de alguna manera en nuestro negocio no hay que perderlo. Y como siempre yo digo, si bien es cierto la parte tecnológica está evolucionando súper rápido, de igual manera, digo, este negocio, la parte digital, no es que nos va a reemplazar como la parte, digamos, como agentes inmobiliarios. Sí va a reemplazar al asesor que utilice de mejor manera para sus automatizaciones, más no para el negocio. Sí. Pero es como para más bien filtrar la cantidad de trabajo, ser más eficientes. Exactamente. Pero al final la transacción se hace uno a uno. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, ¿qué pasa con este tema de las estafas inmobiliarias? Al no vernos todos presencialmente, hace que alguien pueda empezar a estudiar el mercado y analizar por dónde está la necesidad, qué es lo que está buscando el mercado. Entonces, esto sucede mucho, por ejemplo, cuando empiezan los feriados. Empiezan a existir, por ejemplo, por hablar
las rentas cortas vacacionales. Okay. Entonces, ¿qué sucede ahí? Empieza a haber una demanda de alguna ciudad, llámese Esmeraldas o Manabí, y resulta que empiezan a buscar la gente que quiere viajar algo como Airbnb para buscar. Entonces, y te digo un caso puntual. Nosotros como Century 21 nos clonaron hace 6 meses aproximadamente una tarjeta de presentación nuestra porque los chicos siempre están con credencial. Claro, para identificarse. Ajá, y está puesto ahí el nombre de una oficina de México creado con un nombre falso y esta persona sí se toma el tiempo en redes sociales, en grupos de marketplace especialmente, donde está poniendo, por ejemplo, alquilo, departamento con vista al mar en Tonsupa. Y tantas noches le pone un precio súper atractivo. $150, por ejemplo. Donde normalmente te costaría 250 todos los días, ¿no? Entonces, al poner el precio atractivo, hace que empiecen a buscar, o sea, la gente dice, está buenísimo, alquilemos. Y esta persona lo que hace, ok, está listo, pero transfiéreme $150 y te reservo. Entonces, depositan el dinero y ¿qué es lo que hacen luego los clientes que iban a arrendar? Empiezan a buscar los contactos de Century porque ya esta persona no les contesta el teléfono. Así y nos encuentran en redes. Y esto ya ha pasado, te digo, más de 5 veces. Wow. Nosotros ya colocamos la denuncia también en fiscalía porque no somos nosotros. Es una persona que se mandó a hacer un plástico con una credencial, porque eso se puede mandar a hacer en cualquier imprenta. ¿Cómo recomendarías tú evitar por ejemplo, ese tipo puntual de ese tipo puntual? Primerito, que si les están pidiendo dinero de por medio, se comuniquen con la empresa al cual supuestamente está pertenece. Representando. Si es que es una persona independiente, porque lamentablemente en este negocio, si bien es cierto, existe una ley del corredor de 1985, es una ley que sí no le hacen caso y muchos clientes, es más, muchos propietarios ni conocen la ley. Entonces, existe esta ley, pero no, por el momento no estamos muy amparados. Entonces, existe mucha informalidad en el negocio. Entonces, persona que se queda hoy sin trabajo es agente inmobiliario. ¿Qué problema? El señor guardia es agente inmobiliario. Los administradores son agentes inmobiliarios. Sí, un conocimiento y no debería técnico. ser así, porque nosotros quienes hacemos de esto una profesión, un negocio que hemos invertido en nuestra licencia, nos hemos capacitado, hacemos todo el tema para profesionalizar la carrera. Entonces, te construyes un prestigio. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, mucha gente está haciendo esto de manera informal. Entonces, si algo yo sí digo es, el momento, algo para evitar es asegúrate quién te está representando, asegúrate qué asesor te está atendiendo y pídele una identificación. Si no pertenece a una inmobiliaria, que tenga su licencia también, pero que sea comprobado que existe. Hay que llamar por teléfono, hay que llamar, tal persona se está comunicando con nosotros, nos está pidiendo de reserva $100, 200, antes de el valor que depositar. sea, antes de transferir. Excelente. O, por ejemplo, en ese caso puntual, supongamos que justamente ese tema, ¿no? Si esa persona continúa con ese punto de alquilar las propiedades por temporada, una solución tal vez sería que la persona que va a alquilar pueda llamar a la misma matriz, pongamos así, de Centro 21, un ejemplo en tu caso, y dice, oye, ¿sabes qué? Puedo confirmar que la gente tal, sí existe. Exacto. ¿No es cierto? O sea, es como que uno de los puntos de nuestro checklist hoy en día sería justamente de hecho, ese cliente hizo eso, pero ya cuando transfirió el dinero. Porque no le contestaba el teléfono. Claro, pero ya fue muy tarde. Ajá, claro, fue muy que tarde. justamente lo que comento yo. Y ahí es algo súper interesante ahí, porque me voy a regresar algo que pasó en Brasil hace algunos años atrás. Y las personas empezaron, fue muy parecido a eso, pero empezaron a comprar paquetes vacacionales para Año Nuevo y Navidad. Pero se iban a una playa como que cerca de un resort y era la casa y era todo armado, etcétera, pero no era $100, $150, ¿no? Era $1,500, $2,000, todo el paquete con todo incluido. Iban, depositaban, pagaban. Cuando llegaban, no había selva. No había casa, ¿no? Había selva. Algo así, claro. Primero que no había casa, ¿no? Llegaba y era un terreno sin nada, ¿no? Entonces solo vieron la playa y no había nada alrededor. Entonces las personas entraban en desespero. ¿Qué pasó? Tuvieron la paciencia de crear una página web con toda la información, las credenciales falsas, un video falso, coger fotos de otro lado. Por eso es tan importante tener ese cuidado, ¿no?
Y hoy en día yo creo que las estafas, no solo inmobiliarias, las estafas hoy es el pan caliente. Sí, es que ¿no? con la parte tecnológica es súper fácil hacer un montón de cosas. Claro, no sabes quién está detrás de No. esos perfiles. Y sabes que, por ejemplo, ahorita que habla Marcus, no hablándote de la parte, digamos, vacacional, es que yo estoy también en muchos grupos de redes sociales y de pronto te publican arriendo en Cumbayá un mega departamento y te ponen un precio absurdo. Entonces, eso es estafa porque se toman el tiempo de robarse las fotos, porque eso no es difícil. Coges y pones y publicas. Y hay gente que aprovecha y te dice, pero previo a la cita hay que depositar este Para valor. reservar. No, eso no existe. O sea, si alguien para coordinar una cita te dice, antes de visitar la propiedad, transfiéreme, no, eso es estafa segura. Ok, buen Segundo dato. checklist. Buen dato. Segundo, Sí. tenemos Buen el dato. segundo checklist ahí. Buen dato. Ahora, he escuchado casos, bueno, he visto casos que, por ejemplo, cuando compras una propiedad, cuando vas a comprar una propiedad, resulta que das tu entrada y el proyecto no continúa. Ujú. Ahí, ¿has visto tú, conoces de estos casos? Sí, de hecho, hace algunos años había un constructor así X que X así X y Z que vendían terrenos, yo me acuerdo clarito de ellos, vendían lotizaciones, digo, vendían lotes que te digo de 200, 300 metros en $5,000, $6,000, $8,000. Y claro, les pedía a la gente el tema de la entrada, firmaban promesa de compra-venta y se supone que firmando una promesa de compra-venta está medio asegurada. Te digo medio no, porque nada es seguro. No. La promesa nada es seguro. no garantiza. Entonces, resulta que luego no leyeron bien esas letras chiquitas que este señor porque era un promotor, puso. Y claro, si se atrasaba, digamos, una cuota, no le dejaba ni a la segunda, chao, estaba como con incumplimiento y empezó a quedarse con el dinero de la gente. Eso salió hasta en noticias publicado. El señor ya obviamente, ya con el pasar del tiempo cerró, pero yo te digo, si es que un cliente va a comprar un proyecto inmobiliario nuevo que ni siquiera está construido, ¿Qué debe sino que pedir? esté en planos, ¿Qué debe conocer? primero, permisos de construcción, asegurarse que el constructor tenga permisos de construcción. Y el constructor tiene la obligación de enseñarte. Claro, por supuesto. Quien no te dé documentación ya es una alerta roja, ¿no? Es una banderita roja que para que tú vayas pensando, porque llámese proyecto nuevo o las propiedades usadas, no hay ningún problema que nos entreguen una copia simple, porque con copia simple nosotros no hacemos nada, es una copia. Ok. Entonces, si el constructor no te entrega el permiso primerito de construcción, son alertas también como para El saber. título de propiedad del constructor. Ajá, y que también son constructores, ¿no? Ajá. Porque también hoy por hoy existen emprendedores que se reúnen grupos y se ponen a hacer los proyectos inmobiliarios y no son constructores. No digo que esté malo, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente es asegurarnos quién va a administrar esos fondos. Respaldo. Sí, quién va a administrar, porque yo te digo, existen muchas constructoras en nuestro país de mucha trayectoria. Sin embargo, creo que nada está seguro, ni el más seguro está seguro si no está respaldado ese dinero, ¿no es cierto? Antes, normalmente, un proyecto inmobiliario se terminaba de vender máximo en 3 años, máximo. Hoy por hoy se están demorando pasado los 5 años, Wow. 5, 7, 6, 8 años. Entonces, Pero porque eso no hay la sería aquí. liquidez. Eso, ok, pero eso también podría decirse que es la sobreoferta. Claro, Podría existe una decirse por ahí, sobreoferta. ¿no es A nivel cierto? país, yo te digo, Quito, Manta, Guayaquil, existen sobreofertas Entonces todo el mundo está construyendo. todo el mundo está O sea, construyendo. Dijeron, le va bien con la construcción, a mí también me va bien con la construcción, todo el mundo se puso a construir. Es que si te Pero pones es un a ver, es peligro. bueno. Pero, sí, pero también es un peligro, Ujú. porque si un proyecto no sale adelante por esta sobreoferta, pues van a empezar a pasar los incumplimientos, ¿no? Claro, O y el, sea- y el tema aquí importante es que el constructor, al quien el comprador quiere comprar, de alguna manera es saber esa liquidez que tiene. El saber es muy complicado. Yo siempre, al menos en el equipo de trabajo, siempre les digo, tratemos de que si captamos un proyecto que esté en planos, esté en un fideicomiso, porque de alguna manera el fideicomiso es quien administra los fondos, pero no todos los constructores tienen ese tema, porque ellos también tienen que hacer una inversión. Y aparte a veces los fideicomisos son una piedra en el zapato también. Sí. Entonces tienen muchas cosas, pero de alguna manera te puedo decir, es lo único que medio puede garantizar que los fondos que estén transferidos estén bien administrados. Que exista Porque un por más fideicomiso. trayectoria Ujú. del constructor, siempre va a haber un riesgo. Es un negocio y un Ok. negocio tiene un riesgo. Ok, excelente. Mira, ahí tenemos 3 puntos para el checklist, para adicionar el checklist, ¿no es cierto? Uno de ellos, que acabo de decir al inicio, fue las letras pequeñas. Ujú. Revisar bien las letras pequeñas. Siempre, hagan lo que hagan. Revisar Sí. bien.
Segundo, ve los papeles de la constructora, los permisos de la constructora. Ahí hay un mecanismo que se llama due diligence, que se hace en el sector societario, que se puede aplicar a cualquier cosa que tú vayas a hacer. Antes de hacer un negocio con una persona jurídica o natural, tú puedes hacer una investigación. Sí, la debida diligencia. La debida diligencia, puedes hacer esta investigación y revisar, pues, el estado económico, porque los estados financieros de las constructoras y de todas las empresas son públicas. Así es. Están en la superintendencia de compañías. Y si tienen juicios, o sea, si ya uno ve un comportamiento negativo, ya bandera roja. Bandera roja. Claro. Sí. Bandera roja, claro. La ventaja, lo que tú comentabas en un principio, que Ecuador es un mercado pequeño, sí, pero eso es una ventaja también. Porque como es un mercado pequeño, puedes conocer a la mayoría, ¿no es cierto? Conoce. Todo el mundo se conoce. Y hay algo que mencionaste tú, Yadira, y que es importante, el prestigio. El prestigio. Las empresas cuidan mucho el prestigio. Y una empresa que esté cuidando por años su prestigio, pues ya te da cierta certeza de que puedes hacerlo por ahí. Sí. Hay constructoras que tienen su renombre y que sabemos que están consolidados. Y por ahí más o menos desde el camino, ¿no? Porque también existen, ustedes deben saber, muchas constructoras, así mismo como el agente inmobiliario, muchas constructoras chiquititas que están creadas ahí y quién sabe si están creadas, no lo sé. Y partamos de la buena fe, o sea, lo que decías, un grupo de gente se reúne, emprende un proyecto y partamos de la buena fe de que sí lo quiere sacar adelante. Pero tiene que ver muchos factores. En un desarrollo, hay mucho desarrollo en este momento y ahí prima la experiencia, los contactos que tenga la constructora, la capacidad de venta que tenga la constructora, la capacidad de colocación. Y si eso no está bien aceitado, pues la máquina no va a funcionar bien. Y también al comprador no se deje llevar por la avaricia. Pues, o sea, si ves un departamento precio en renta a la mitad del mercado y dices, esta es la oportunidad de mi vida. Sí. Pero y depositas el dinero para no perder la cita, lo que tú recomendabas. O sea, yo creo que la palabra ahí, yo creo que ahí podemos usar la palabra la viveza criolla, ¿no? Sí. Uno quiere ser más vivo que el otro, entonces dice, mira, el otro día, justamente, ¿te acuerdas que te dije que estaba cambiándome de casa, estaba buscando un departamento, todo eso? Entonces yo estaba buscando en internet y justamente ese edificio nuevo que construyeron acá cerca del mall del Jardín, ese grandote ahí de Uribe mismo. Sí. El departamento estaba en $350. Imagínate, eso no existe. Y de 3 dormitorios, por poco. Pero también ¿Y encontraste en dónde? ¿En Marketplace? En Marketplace. Claro. Es que en Marketplace hay que tener mucho cuidado. Hay que verificar mucho. Entonces la persona dice, mira, está $350. Entonces yo como soy vivo, la viveza criolla, voy a aprovechar la oportunidad. Tú fuiste una de ellos. Caes en la trampa, ¿no? Es que caes en la trampa. Claro, sí. Sencillamente caes en la trampa. Fue justamente lo que acabas de decir, Yadi. Si tú vas y ves que el precio no está de acuerdo al mercado, algo está mal. O verifiquemos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes que no está? El ejemplo, Juan Pablo, no tengo experiencia en el mercado, vamos a renta, quiero cambiarme de vivienda. ¿Cómo sé cuál es el valor adecuado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué recomiendas? Es que mira, yo lo primero, si tú no tienes experiencia en el mercado, sí es importante que te busques un asesor inmobiliario para que justamente estés respaldado y representado con alguien. Porque si tú no sabes, ¿yo qué hago? Yo busco a alguien que me va a guiar. Claro. Y eso es con el agente inmobiliario. Y asegurarse que represente a alguna empresa, alguna inmobiliaria, o si es corredor con licencia, asegurarse que sea corredor en realidad, no que sea un informal. Entonces, eso es primerito, asegurarse por ese lado. Entonces, es la única manera que vas a poder saber si está bien o no el precio. Al menos, es que nosotros aquí promovemos eso. Hay la línea de tiempo que uno necesita para aprender, conocer el mercado, conocer la gente que está, los promotores. O sea, conocer en sí se necesitan muchos años. Sí. Y cuando tú quieres entrar, y pasa en todos los mercados, quieres vender un vehículo, tú crees que tu vehículo vale lo que compraste. Y no es así. Y el comprador cree que vale menos de lo que quieres vender. Entonces, siempre necesitas un intermedio ahí que con los años, que ponga esos años a tu servicio. Y eso tiene un costo, naturalmente. Eso es una asesoría. Eso es una asesoría. Llámese inmobiliario o de autos, entra la parte asesor. Es como cuando entra un abogado, entra la asesoría del abogado. El médico entra a la consulta médica. O sea, parece una preparación. No es simplemente de coger y llegar. Ahora, ¿sabes que me estaba acordando un ejemplo que nos pasó en la oficina de una estafa que fue gravísimo? Nosotros teníamos una propiedad
en el Valle de los Chillos, que nos refirieron para alquilarla. Entonces, mi asesora capta la propiedad, le llega un cliente interesado por Marketplace. Ella subió la propiedad a Marketplace y le llega el interesado. Nosotros siempre llevamos un proceso, ese es otro punto importante, llevar el tema del proceso de la documentación que se pide para calificar al cliente, porque hay que calificarlo. Mi asesora pide la documentación para calificar al cliente, check, le califica, visitan la propiedad, todo bien. Resulta que han sido documentos falsificados y nosotros verificamos la documentación, pero lo hicieron tan bien hecho, son grupos, y resulta que después de un mes más o menos salen las noticias que habían allanado una casa por un grupo de estos grupos heavies de delincuentes y donde allanaron la propiedad. Y era la casa que nosotros alquilamos. Imagínense en el problema que tuvimos con el propietario, porque nos dijeron que cómo nosotros no hicimos la gestión. Yo les presenté toda la evidencia de toda la documentación que pedimos, del cheque que hicimos, todo. ¿Qué pasa? Que alquila esta gente, pero no se fueron a vivir ellos. Se fueron a vivir otras personas. Claro, usaron el nombre de ellos, su documentación, su información. Exactamente. Y pusieron otra persona ahí. Y ante eso ya se sale de las manos nuestras. Eso va a decir, ¿cómo controlas? Es muy complicado. Ahí ya no hay cómo, porque de ahí, por ejemplo, ¿quién entra a controlar ahí, digamos, de pronto las administraciones, los guardias, de asegurarse que en realidad, o sea, es un filtro muy fino que tienen que hacer, donde las administraciones no lo hacen. Los guardias también, si ya saben que tal persona está llegando, porque pudieron desde la mudanza llegar estas otras personas y simplemente ya no se dieron cuenta, es que es bien complejo. Claro, pero ahí es interesante lo que acabas de decir, porque hay una modalidad muy interesante, eso ya hay varios años, lo escuché y sé que ha pasado, que era justamente esa modalidad donde las personas alquilan una casa, ven toda la urbanización, revisan todo el movimiento de la urbanización y la verdad están alquilando para robar la urbanización. Sí. ¿No es cierto? Qué complejo es, porque ahí es un punto importante. Se debería tal vez las mismas urbanizaciones o los mismos edificios tener un control extra justamente para que no pase eso. ¿Sabes qué puede ser? Controles faciales. Excelente. De la persona que está firmando el contrato desde el inicio. Claro, con tanta tecnología ahora. Sí, ahora se puede hacer muchas cosas. Para mí, te digo, es lo único. O el control facial o la huella digital. Que asegure que quien alquila, se registre en la administración. Es como que el primer paso que hace junto con el propietario. Así es. Pero eso también ha hecho todo esto que está ocasionando estas estafas, que en muchos edificios ya no se autorice lo que es el Airbnb. Porque en Airbnb es complejo, ahí no se podría utilizar eso. Por eso es que muchos ya no están permitiendo alquilar de esa manera por la cantidad de gente que ingresa. Y aquí pasó al frente de uno de los edificios que queda al frente del Megamaxi, hubo un asesinato. Y no hace mucho, aquí en Quito, imagínate, a veces pensamos que solamente en la costa está pasando eso, ¿no? Alquilaron y el rato del rato pasó ahí un tema. Y le estaban tratando de involucrar al propietario. Claro, y el propietario no tenía nada que ver porque alquiló, pero es una cadena, ¿no? Por eso es que les digo, hoy por hoy ya muchos edificios que alquilaban Airbnb ya no lo están haciendo por lo que no se puede tener ese control de quién ingresa. Claro, pero también yo creo que hay un punto importante ahí, ¿no? Yo creo que hoy justamente que existe ese punto. A veces las personas compran pensando que van a rentabilizar, lo que habíamos conversado en el primer episodio. Con Airbnb no tiene un administrador, no tiene una empresa por detrás que administra, que cuida, que tiene todo el proceso y hace de manera empírica. ¿No es cierto? Va la misma persona y cambia la sábana, va la misma persona y hace eso y el otro y no sabe manejar esos temas, no sabe qué va a pasar. No hay protocolos, no hay sistemas. No hay nada, ¿no? Entonces ahí es donde creo que reside el peligro, porque yo creo que las estafas hoy en día, como comentan, es el pan caliente. Sí. O sea, cualquier manera te puede estafar. Tienes que tener ese cuidado, tienes que estar ahí y ahí es un tema. Y doy otro ejemplo. Yo justamente estaba con mi novia y ¿qué pasó? Ella fue a vender una refrigeradora. Él fue a vender la refrigeradora, la persona le contactó. Mira qué interesante eso. Le contactó por WhatsApp, dijo, soy policía. Dijo, mando mi credencial, mandó su foto de policía, mandó todo. Dice, voy a retirar la refrigeradora en la noche. Porque también existe ese punto, tienes que tener cuidado. Sí. Un montón de cuidado. Yo me imagino por ejemplo, agentes inmobiliarios.
yo sé que la mayoría son mujeres. Sí, pongamos sí, así. sí. Tienes que tener un montón de cuidado con quién vas a visitar la propiedad, quién es, si no es, puede ser pues, un estafador, vacuna, lo que sea. Entonces fui y dije, no, no hay ningún problema, vamos, te acompaño, vamos a revisar y voy a estar contigo porque es de noche, ta, ta, ta. Y cuando llegamos, había solo un camión diciendo, me mandaron a esa ubicación diciendo que hay que sacar una refrigeradora. Y el señor dijo, mira, te mandé el pago. Uno ya conoce, ya sabe cómo es la cosa. El pago hecho en Photoshop, con todo mal hecho, con los datos. Dice, mira, eso es falsificado. Señor, mientras el dinero no entra en la cuenta, la refrigeradora no sale. Ahí preguntamos al señor que manejaba el auto, ¿no? El señor de InDrive, que InDrive usa mucho eso. Oye, ¿y usted? No, me mandaron acá. ¿Y qué pasó? ¿Se van a embarcar? ¿No van a embarcar? Porque finalmente yo tengo que llevar la refrigeradora. Él dice, señor, a nosotros no nos paga. Él dice, oye, es la tercera vez que me pasa esa semana. Entonces, claro, él perdió su tiempo, nosotros perdemos nuestro tiempo. Yo hasta de broma le dije, dice, ¿sabes qué? Si fuera policía, es algo tan sencillo. Claro. Metes 3 policías dentro del camión, le cierras, le dices al señor que le lleve y cuando llegue, dices, oye, pero es eso, las estafas, infelizmente hoy en día se busca todos los modos. Y ahí te corté que te ibas a comentar algo ahí. Lo que tú mencionabas, que tener un profesional en el medio mitiga muchísimo que seas estafado, que sufras estos temas de seguridad. Si tú tienes un agente inmobiliario, un broker inmobiliario, haciéndote la debida diligencia correctamente, Sí. ¿no? O sea, porque también ha pasado, a mí me pasó, me rentaron una propiedad y fue a vivir a alguien que tuve y claro, o sea, no pagó 3 meses, resulta que no le verificaron ingresos, que había sido, no sé. Y la persona que corrió el departamento me decía, pero es que no es mi responsabilidad, es que sí es su responsabilidad. Porque si te cobran por una debida diligencia de quién viene y la persona no es quien dice ser, no hubo una debida diligencia. Entonces, por eso es importante, claro, yo cometí un error, trabajé con alguien informal, digamos así, ¿no es cierto? Entonces... La belleza criolla. La belleza criolla. Pero ¿sabes qué pasa, hijo Pablo? 2%, Yo te voy a decir ahí algo. Por más que se haga la debida diligencia, el arriendo, yo siempre les digo a los clientes, es un riesgo. ¿Por qué? Porque se hace la debida diligencia. Pero en este caso era fácil buscar en la función judicial, tenía más juicios. O sea, esa parte no le dieron, no. Esa parte sí no. Porque yo te digo, ha habido clientes que son cliente AAA y después de 3 meses, 6 meses algo pasó, ya fue cliente, no triple X, pero más o menos por ahí. O sea, pierden su ingreso y eso es natural, en la vida es natural. Pero para mí es muy importante que esté un profesional en el medio siempre mitigando eso, porque eso mitiga. Cuando tú le dices a la persona, dame tu documentación, te voy a hacer una verificación y la persona quiere hacer algo malo, pues... Ya sabes, ya hay un clima. Ya empieza a crear un clima ahí. Y eso como propietario, en el caso de arrendar o en el caso de querer comprar, tú no eres el experto en eso. Que la persona que es experta en eso te ayude. Eso reduce tiempo. Eso es lo que hay que aprender, creo yo. Mucho. Nos falta por aprender. Tienen que aprender, ¿sabes quién? Los clientes propietarios a confiar en nosotros, porque piensan que ellos también son agentes inmobiliarios y eso no sucede. O sea, hay que valorar el tiempo, el esfuerzo, las capacitaciones, la experiencia de la persona, porque cada caso es una experiencia. Así es. Toda esa experiencia acumulada al servicio de la persona que lo contrata. Claro. Eso yo creo que hay que empezar a dar mucho más valor. Lo que tú decías de esa informalidad a veces es precios a pagar. Dolorosa. Es un precio a pagar si no contrato a alguien que tiene la experiencia y la expertise hay un riesgo. Porque si ahorita con la cantidad de estafas en realidad, incluso se expone hasta el mismo propietario. Porque yo te digo, si bien es cierto, nuestro trabajo es de alto riesgo hoy por hoy. Claro. Es un negocio liderado por mujeres. Yo siempre les digo a mis caballeros de la oficina, perdón, pero es un negocio liderado por mujeres. ¿Cuántas mujeres tienes en tu oficina? Chicas, nosotros somos, mira, cosa rara, en Manta, somos, en cambio, ahí sí son más chicos. Nosotros ahí estamos un 60-70% hombres en Manta y 30% mujeres. Acá en Quito no. En Quito sí somos, creo que el 90% mujeres y 10% hombres. Entonces las chicas es como, contrátate un hombre. Digo, pues que no llegan. No llegan. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo me ponía a entender por qué. A ver, ¿por qué?
este negocio es maravilloso para quien le haga de esa manera. Y yo tengo muchas chicas que son o divorciadas o mamás solteras. Ajá. Entonces, es complicado que si tú trabajas bajo razón de dependencia, te den permiso cuando se enferme el chiquito o que si tienes el evento en que tienes que ir al colegio. Es muy complicado. Claro. Entonces, yo analizaba por qué está liderado por mujeres. Porque yo aparte estoy en un tema de liderazgo femenino y estoy metida muchísimo en el tema de emprendimiento y apoyar a mujeres a su crecimiento. Entonces, en ese sentido digo, el riesgo nuestro del trabajo es bien alto. Yo por eso les digo a los chicos, no atiendan citas en la noche. Y a veces no hace falta que sea de noche, porque en el día puede pasar un montón de cosas. Así es. Nos pasó una vez, hace unos años, pues estaba acordándome las cosas que han pasado. Fuimos a una visita en una propiedad amoblada. Todavía estaba viviendo ahí el chico, el propietario. Visitaron la propiedad, llegó una familia extranjera, vieron, les encantó y dijeron, al otro día regresamos. Claro, ya vieron la propiedad. Segunda visita, nosotros, porque ya para nosotros una segunda visita es un indicador que le interesa a la propiedad. Van y claro, llegó más gente a ver la propiedad. Mientras mi chica iba viendo, claro, se dispersó la gente y empezaron a robarse las cosas. Wow. Terminó la cita y no nos dimos cuenta hasta que llega el dueño de la propiedad y nos dice, me falta esto, este otro. Claro, fue en un momento que la persona perdió de control el control de tanta gente, claro. Eso también es otra cosa, porque ¿cómo tú puedes decirle a un cliente, llegue solo con una o dos personas? ¿Sabes que en Manta pasó una cosa? Porque tenemos la oficina en Manta. Okay. Me iba a cepillar el cabello, iba a entrar a la peluquería y dice, se prohíbe el ingreso de novios, esposos, acompañantes. No te dejan entrar. Solamente va la que se va a hacer el cepillado o lo que sea, la peluquería, por seguridad. Claro. Entonces, porque no sabes si es novio, no se sabe, o claro. te va a robar finalmente. Chistosísimo, pero es algo que de alguna manera lo hicieron para. Pero acá es complicado, pero son cosas que son alertas, ¿no? Que ya si ya nos pasó, ¿cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar? Claro, exactamente. Claro. Entonces, hay muchas cosas por donde puede venir o la estafa o el robo en la parte inmobiliaria. Claro, claro. Y ahí es súper importante, ¿no? Porque finalmente es la seguridad de los agentes, ¿no? Y ahí toca enseñar defensa personal ya. Sí, ya te enseñan de forma gratuita. Sí, yo sí iba a hacer un curso. A los chicos para que hagamos un curso de defensa personal. Sí, estaba pensando en esto. Porque es verdad, finalmente estás en la calle, estás todo el tiempo y... ¿Sabes qué? Y ahí quería hacerte una pregunta porque quiero completar con otro podcast que nosotros hicimos, justamente de créditos hipotecarios que habían ahí. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes detectan que el cliente, cómo hacen para que la agente inmobiliario no pierda tiempo? Mira lo que nos planteamos, ya me acuerdo. Mira lo que nos planteamos. Estuvieron aquí unos invitados... Andrés y Ricardo, ¿no es cierto? Así es. Hablándonos del crédito hipotecario, ¿sí? Y decían, mire, nosotros hemos visto algo, ellos son de la banca, ¿sí? Desde la parte de la banca. El agente inmobiliario trae muchos prospectos que no son sujetos de crédito. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es un punto a mejorar. O sea, hay que ser más eficiente en eso, porque no es la cantidad de citas que tengas, sino que sea un buen perfil. Porque puedes traerme 100 personas y ninguna pasar el es como cuando haces una campaña. Los leads, hay que ver cuáles leads son... Exacto. Sirven para alguna cosa. Porque de los 100 te sirven 5. Exacto. Ahora, entonces te queremos preguntar a ti, que estás del otro lado. No queremos darte la respuesta, pero queremos preguntarte, ¿no? No, la respuesta no sabemos. No. La respuesta que dio Andrés y Ricardo. Sí. Ellos dieron la respuesta. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo tú haces para evitar tantos leads innecesarios? Porque es tiempo. Es recursos, las personas se movilizan. A veces nos dicen el Uber inmobiliario. Porque se le en la búsqueda. Yo así, vamos a poner el Uber inmobiliario. No somos Uber inmobiliario. Un Uber inmobiliario. Sí, no es Uber inmobiliario. A ver, la única manera que puede mitigar esto es la calificación del cliente. Ustedes lo califican. Nosotros tenemos que calificar. Empresa lo califica. Sí, nosotros tenemos que calificar. Porque hacemos campaña, por ejemplo. Hacemos campaña y nos llegan efectivamente una campaña buena, 80, 100, 150 leads. Claro, entonces aquí vamos a hacer la base de datos, empezamos a llamar. Efectivamente, entonces son las preguntas
que tú tienes que hacer al cliente. Primerito, ¿usted me está contactando por la propiedad que acabo de hacer en la campaña? Sí, ya. Pregunta básica, ¿tiene hecho una precalificación del crédito? Sí. Excelente. Si es que tiene hecha la precalificación del crédito y está buscándonos por la propiedad que está, ok. Porque nosotros pedimos, una vez que nos dice sí, pedimos que nos envíen la calificación, la precalificación del crédito, o sea, por Para vías confirmar para que está todo confirmar. ahí. Ajá. Entonces, de ahí tú obviamente, y la diferencia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiene de entrada? Entonces, ¿tiene entrada? No, no tengo entrada. Entonces, descartado, ping, no va. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad, porque hay propiedades, sabemos que pueden aplicar un 100% de crédito hipotecario. Entonces, Lo diriges también al sí, cliente. dependiendo de la propiedad, cómo haya sido para lo que nos estén buscando qué propiedad. Pero es la calificación, porque hay preguntas que nosotros tenemos, check. Precalificación de crédito, check. ¿Tiene reserva? ¿Tiene, el valor de entrada? Sí, tiene, perfecto. ¿Está listo para comprar y inmediatamente si le aparece? Sí. Hay un checklist de preguntas. Excelente. Ok. Que es para calificar al cliente comprador. Entonces, con eso tú le vas más o menos mitigando quién sí, efectivamente ahí se va reduciendo. Filtrando, claro, porque Sí. yo entiendo yo que ya ustedes con todo el proceso van a decir, bueno, tiene precalificado, tiene el dinero, pero entiendo yo que hay muchos agentes todavía, como habíamos comentado al inicio, que desean entrar al mundo inmobiliario, que no tienen la mínima idea o que son informales, pongamos así. Y dice, bueno, acá Ni siquiera me saben el proceso. Para Se trata de tener muchas citas. Acá Sí. conseguí un cliente y le voy a mostrar todo que pueda. Y cuando llega, el cliente no tiene el crédito o no está precalificado, no tiene cómo pagar. Yo te digo, si tú le haces bien la calificación al cliente desde el inicio, tú no tienes que mostrarle al cliente más de 5 o 6 propiedades. Excelente es dato. máximo, porque si tú le escuchaste bien al cliente, Las necesidades. preguntaste, ajá. Con eso el cliente tiene que decidirse, porque si es que no escogió es porque algo tú no le escuchaste, no le prestaste la Ah, mira tú, atención qué interesante. para decir, esta es la propiedad. O sea, yo les digo a los chicos, ¿cuántas propiedades he enseñado? 3, ya, ok, 2, 3 más. Si alguien me dice 10, le digo, no, ese cliente ya no te va a comprar, porque ya no va a comprar. Algo pasó ahí que no Sí, ahí se captaste perdió sin- algo. No es un comprador. No, Claro. No es un comprador. Sí. Claro. Es súper interesante ese Sí. dato de las 5 propiedades. Y creo que me también, tienen que volver a invitar para hacer otro tema. luego. claro. mira, por ejemplo, esto de, claro, si yo soy propietario y saco mi propiedad a la venta, primero no sé a qué precio poner, voy a poner a mi precio aspiracional. Yo creo que esta pared que construyó mi abuelo tiene un valor del mercado Ya le de metes tanto, sentimiento claro. ahí. Claro. Entonces resulta que el mercado no conoció a mi abuelo, es. entonces no tiene ese mismo sentimiento. Ahí la parte importante de tener una persona que te evalúe la propiedad. Lo segundo es, si subo mi propiedad a un marketplace, porque como no tengo mucho conocimiento, voy allá. Esta es la herramienta que me permite subir fotos y promocionar. Puedo tener una fila de gente y arriesgar mi Sí. integridad, La seguridad. la todo, seguridad claro. y todo. Y como no tengo el conocimiento, no voy a filtrar a la gente. ¿Qué les Claro. voy a decir en la entrada? ¿Tienes plata o no tienes para pagar? O sea, Claro. No, a veces, Claro. a veces ni preguntan eso. Yo te digo, el asesor que no tiene experiencia ni siquiera le pregunta cómo va a pagar. O sea, ni siquiera le pregunta. Muestra todo, pierde, entre comillas, Sí. pierde mucho tiempo mostrando, Claro. dando vueltas. No pregunta, no sabe la necesidad del cliente. Después dice, bueno, el cliente se me fue. ¿Por qué? O Se le no vendo, mostré o no tantas cierro propiedades. negocios. ¿Por qué no me pasan? Claro, claro, y eso es súper interesante, pero mire que bueno, ¿no? Hemos visto los dos lados, vemos el lado tanto del comprador como el lado de ustedes, ¿no? Cómo las estafas afectan a ambos lados. A todos. Entonces, Ujú. hace unos meses atrás yo conversaba justamente con una inmobiliaria de Cuenca y él me comentó, dice, me llegó el cliente a mi oficina, porque ¿qué hicieron? Copiaron las fotos del departamento, copiaron el nombre de la inmobiliaria, y pusieron, le dijeron, no, si usted quiere alquilar el departamento hay que reservar ahora con $300. La persona fue, reservó el departamento y llegó a su oficina diciendo, oye, ¿y el departamento qué pasó? Dice, la gente inmobiliaria no me contesta más. Entonces me vine directamente a tu oficina y dice, no, nosotros no conocemos a esa gente. Claro, no conocemos, Ajá. no hicimos nada. Y es muy delicado. Entonces yo creo que el más importante es justamente lo que habíamos conversado, ¿no? Verificar, confirmar, llamar. Pero creo que el más importante es lo que dijo Yadi, no dar el dinero. No, nunca entreguen un dinero si es que no tiene una previa verificación. Nunca. O sea, nosotros, por ejemplo, el momento que vamos a cerrar un negocio, pedimos una reserva, sea para la renta o la venta.
Y claro, el cliente tiene todo el derecho, incluso esta reserva que se pide está autorizado por los propietarios, no es que nosotros deliberadamente pedimos. piden. Entonces, tienen todo el derecho de coger incluso y de asegurarse que el dinero va a entrar a la cuenta de la empresa. Entonces, Entra a la cuenta de una sí, compañía, así no es es. una persona natural, Ujú, pueden así es. verificar la dirección de la empresa, la todo, ubicación, todo, tienen que pedir todo mientras, y ahí sí procedan a hacer él. Y es más, si alguien deposita un dinero, asegúrese, ¿qué pasa si se cae el negocio? Porque puede pasar. Claro. Con una reserva igual, hasta buen con dato, la... claro. ¿Qué Como pasa? reverso ¿Voy la a tener, transacción. voy a tener una penalidad? Sí o no. O sea, asegúrense, dejen todo claro, porque por más reserva que se haga en una oficina, que esté firmado con un documento que diga clarito, ¿tienes una penalidad de esto o no tienes penalidad? No solamente es el depósito y punto, no, sino con un documento firmado que diga una intención de compra entre las partes o de renta entre las partes, hasta llegar a la notaría, porque siempre lo ideal es que sea en una notaría con una promesa de compra-venta. Excelente. Súper. Que aún así no garantiza, No garantiza. el 100% de la negociación. Así es. Por eso siempre es bueno tener asesoría de alguien que esté muchos años en el mercado. Claro, Yadi, una pregunta, hay un poco para ir cerrando, ¿no? Si tú pudieras darnos, o a los espectadores que nos escuchan, 3, 5 puntos claves de los checklists, todo lo que hemos visto, para que puedan evitar justamente esas estafas, ¿cuáles serían? Así los 3 o 5 más importantes para que cuando escuchen digan, ah, bueno, me acordé de Yadi, tengo que ir por acá, ¿no? A ver, principalmente el momento que van voy a hablar de la compra ahorita, ¿ya? De comprar una propiedad, asegúrense que tengan todos los papeles en regla. Entonces, primer check, documentos en regla. Pidan el tema de copia de escrituras y copia de certificado de gravamen para asegurarnos que todo esté en regla. Entonces, ese sería un check también, ¿no es cierto? Otro también check importante es quién les va a representar. El asesor que les va a representar sea parte de una inmobiliaria o sea corredor con licencia. Eso también es importante porque puede ser, si no puede ser parte de una estafa también. Claro, Entonces, es claro. importante que estén representados por alguien. La otra, obviamente, sería asegurarnos, obviamente ya con el certificado de gravámenes vamos a saber que la propiedad no tenga ningún impedimento, que de pronto esté en algún remate, en alguna Hipotecada. coactiva. Hipotecada no importa, Ah, porque ok. se puede vender una propiedad hipotecada. Excelente. Que no Eso se tenga hace gravamen. que no tenga un gravamen que en realidad no se pueda vender. O que estén derechos y acciones. O que estén derechos y acciones que no, exactamente. Entonces, pero básicamente en el tema de la compra es revisión del asesor que le va a representar, que pertenezca a alguna inmobiliaria o con licencia de corredor y los documentos que estemos en regla. Con Ok. eso es importantísimo. Y en la renta, asegurarnos asimismo, primero el asesor quien les esté representando, asegurarse que si ya le están pidiendo un dinero de por medio, que exista ese asesor, que alguna inmobiliaria, si es independiente, ni se arriesgue, la verdad, ni se arriesgue porque es un riesgo, la verdad, o no le deposite, No le respaldo, sino no le directamente respaldo. cuadre una cita ya entre el agente inmobiliario, el propietario y el arrendatario en este caso. ¿Para qué? Para asegurarse y le transfieren directamente al propietario cuando no hay un respaldo detrás. Entonces, y la verdad, también importante que si todo este contacto fue por redes sociales, no lo hagan a través de un WhatsApp, no hagan nada al apuro. Si empiezan a presionarle con que tengo otro interesado, deposíteme rápido, que esto tampoco, porque ese apuro también es arma de doble filo. Entonces, esos apuros en la parte una de la técnica, emoción, ¿no? claro, Una una técnica técnica emocional. emocional. El estafador busca mucho la parte emocional en el sentido de Claro. que si te apuras por esto, ya aproveche, esto no va a volver a pasar. Entonces, no, al apuro nada. Y siempre un tip, o sea que es importante ya conociéndole cara a cara a la persona. Nada a través de un teléfono, de una red social, eso sí, nada. Claro, sí. cara a cara, una oficina, Sí. ver el respaldo que hay por detrás, todo Sí, eso. es importante. Ujú. Excelente. Bueno, hoy hemos visto un poco, gracias a Yadira, cómo evitar las estafas inmobiliarias. Hemos hablado de unas cositas más y yo creo que nos volveremos a ver porque el mundo inmobiliario es enorme de este lado. Y muchas gracias por este capítulo. Yo creo que hemos sacado ese checklist importantísimo que al final pues lo pondremos ahí claro en el capítulo. Claro, porque las personas vean eso de ahí, pero ¿qué te llevas? Tú, como coach, como inmobiliaria, siempre hacemos eso con nuestros invitados, junto con Juan Pablo. ¿Qué te llevas? Unas últimas palabras de todo eso, de todo lo que hemos visto hoy en día. Bueno, yo me llevo
me pongo al otro lado, ¿no? Siendo siempre empática con los clientes, Ajá. de que el momento que ustedes decidan vender, comprar o arrendar una propiedad, primero saquémonos de esos pensamientos de que nosotros como agentes inmobiliarios nos ganamos de gratis una comisión. Detrás de esto hay una preparación, hay muchas cosas que conllevan a que el asesor bien representado, bien preparado, está bien ganado los honorarios. Miles muchas de veces, horas de muchas cosas. de- La gestión que hacemos del tras cámaras es como el ejercicio del iceberg, ¿no? Solo se ve la puntita, no se ve la parte de abajo. Entonces, aprendamos a valorar la gestión nuestra, que tiene mucho más allá el tema también de proteger al cliente, de asesorarle al cliente, de respaldarle al cliente, pero más que nada también que se den cuenta que también esta es una profesión, es un negocio, es una profesión, hoy por hoy es una profesión. Entonces, que no les duela pagar esa comisión, ese honorario, para que estén representados y que no seamos un vínculo de riesgo para una estafa, tanto del comprador como del vendedor, o que se caiga una negociación por no estar asesorados, por evitar pagar un honorario. Entonces, que no les duela pagar ese honorario, que está bien pagado. Cuando el negocio se llega y están bien representados, está bien representados. Nosotros somos un servicio como si ustedes están consultando a un abogado, a un médico. También es una profesión. Entonces, yo siempre les digo, zapatero a tu zapato. Busquen asesoría para que en realidad la propiedad esté bien manejada. Eso me llevo, que hacerles caer en cuenta a los clientes que hoy por hoy todo este tema de estafa está súper hacia la manito de todos y que la única manera de mitigar es estando representados por alguien también. Y gracias la invitación. Excelente. Importantísimo tener, bueno, hay que entender que un profesional se prepara muchas horas, mucho tiempo, dedica mucho tiempo a prepararse en cualquier ámbito. Y esta experiencia se compila en el ejercicio hacia un cliente. Y eso hay que valorarlo. O sea, Así es. Eso hay que entender que tiene valor. Además, no solo valor de la persona que se prepara, sino valor para el cliente, porque te ahorra un Mucho más. montón de tiempo, Sí. un montón de problemas. O sea, no es lo mismo que a ti te pase, o sea, que el ejercicio que hablábamos, que tengas 20 personas queriendo visitar tu propiedad porque pusiste mal el precio, porque arriesgas tu seguridad, puedes venderla por debajo del mercado, o sea, muchas cosas pueden pasar. ¿Y sabes Puede qué, que no Juan te Pablo? paguen. Antes de que nos vayamos, algo que es importante, la ética. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos clientes que se quieren cruzar el negocio, donde nosotros ya nos ponemos, ya les presentamos al propietario, al interesado, y luego de alguna manera quieren llegar directo al vendedor para que les rebajen el precio, para evitar que nos paguen los honorarios. Es esa ética. O es más, a mis mismos chicos muchas veces les proponen, no reportes a la oficina la transacción, te pago a ti directamente. Claro. Entonces, ¿dónde queda esa parte de la ética, de los valores? ¿Dónde por qué? O sea, ¿cuál es la parte? Viviese criolla. Claro, eso es viviese criolla, de que sea un respeto hacia el negocio que estamos haciendo. Excelente cierre, ética e integridad. Creo Sí. que es unos valores. No, y todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo, porque obviamente tú tienes toda una estructura, tú tienes oficinas, tú tienes abogados, tú tienes todo un respaldo legal, todo capacitaciones, y es justamente lo que comentas, ¿no? El cliente finalmente tiene que entender, porque es de la misma manera que tú estás en la mitad, estás ayudando a que el cliente ahorre, porque estás negociando a favor de él, estás ayudando para que el que está vendiendo la propiedad venda al mejor precio. Sí, eres un mediador ahí Sí, en la mitad. somos intermediarios, ¿no? ¿Cierto? Ujú. Bueno, excelente. Creo que nos encantó la conversación. Siempre nos falta tiempo, nos falta temas, y hay muchas más cosas que hablar. Ya, muchas gracias. No, gracias a la por invitación, participar Marcos. con nosotros. A ustedes que nos asisten, ya saben que todos los jueves estamos acá con Entre Muros con mi querido Juan Pablo, y no dejen de asistirnos. Un abrazo, amigos. Gracias, Yadi. Gracias.